Hola, muy buenos días. Estamos por comenzar nuestro segundo webinar del ciclo de webinars de desarrollo productivo sostenible que hemos hecho en conjunto con el Transforma Cambio Climático de Corfo, el Ministerio de Medio Ambiente, y que hoy día vamos a evaluar y proyectar, ¿cierto?, las oportunidades de negocio y en el ámbito económico de los mercados voluntarios de carbono. Poco a poco se van sumando nuestros asistentes. Así que ya somos más de 160 personas. Mucho gusto, Carolina, que nos saluda desde el chat. Ahí pueden en el chat decir de dónde vienen, de qué región, así nos vamos conociendo de a poco. Súper. Nos acompañan de distintas partes de Chile. Estamos viendo Puerto Varas, Mejillones, hasta en Costa Rica en este momento. Incluso nos están escuchando para ver cómo van los mercados de carbono en Chile, Puerto Montt, súper. Miren, Purranque, Valdivia, Copiapó. Así que como verán, estamos abordando ampliamente en términos de cobertura esta temática. Esto es parte del objetivo de poder fortalecer la articulación público-privada, ¿cierto?, en estos ámbitos, aprovechar las oportunidades que nos entrega estos instrumentos de precio y mercado del carbono, y que hoy día en particular vamos a proyectar, ¿cierto?, el asunto de mercados voluntarios. Y para ello, bueno, soy Karimi Negrete, me desempeño en la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía. Voy a estar moderando el día de hoy como maestra de ceremonia, y para comenzar entonces vamos a partir con las palabras de inicio que nos va a, en primera instancia, comentar Gonzalo Villanueva, jefe de división del Ministerio de Economía, de la División de Desarrollo Productivo Sostenible. Gonzalo, el micrófono es todo tuyo. Karimi, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Les doy una cordial bienvenida a este webinar sobre mercados voluntarios de carbono y las oportunidades que estos ofrecen para el desarrollo productivo de Chile. Desde el Ministerio de Economía y en particular desde la División de Desarrollo Productivo Sostenible, estamos convencidos de que los desafíos asociados al cambio climático también representan una oportunidad estratégica para movilizar inversión, impulsar innovación y fortalecer la competitividad de nuestras empresas. En esa línea, los mercados voluntarios de carbono están emergiendo como un mecanismo relevante para canalizar financiamiento hacia proyectos sostenibles, permitiendo a las empresas avanzar en sus estrategias de sostenibilidad mientras desarrollan nuevas oportunidades de negocio. Lo interesante de estos mercados es que no solo responden a compromisos ambientales, sino que también pueden transformarse en un motor de crecimiento, facilitando el desarrollo de proyectos, la generación de capacidades y la apertura de nuevos espacios de colaboración entre actores públicos y privados. Hoy, Chile cuenta con condiciones favorables para avanzar en esta materia, tanto por sus capacidades técnicas como por el interés creciente del sector productivo. Sin embargo, aún existen desafíos importantes en términos de escalamiento, generación de confianza y consolidación de estándares. Por eso esta instancia busca poner sobre la mesa tanto los avances como las oportunidades que existen en el país, y especialmente recoger la visión del sector privado sobre cómo estos mercados pueden integrarse de manera efectiva en las estrategias empresariales. Esperamos que esta conversación contribuya a identificar caminos concretos para posicionar a Chile como un actor relevante en este ámbito, generando inversión, empleo y crecimiento sostenible. Muchas gracias a todos por su participación, y los dejo a continuación con el resto de nuestro equipo y nuestros invitados. Gracias, Karimi. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y de parte del Ministerio de Medio Ambiente vamos a dar las palabras de inicio con Cristina Figueroa. Cristina es coordinadora de instrumentos de precio y mercado del carbono de la División de Cambio Climático, ya que lamentablemente Hernán no se nos ha podido sumar por otros compromisos. Cristina, por favor, te damos la palabra. Muchas gracias, Karimi, y disculpen también por Hernán, nos tocó presentación simultánea, entonces
tuvo que ser yo. Yo actualmente le voy a dar las palabras en posición como jefatura suplente del Departamento de Mitigación y Transparencia Climática. Y primero, más que nada, agradecer a DPS por toda la elaboración del webinar, permitiendo finalmente dar a conocer de qué van tratando los mercados de carbono voluntario y con la cooperación junto con Transforma Cambio Climático. Desde nuestra parte, tanto como departamento, como lo que hemos estado viendo en la División de Cambio Climático, Chile ha estado consolidándose en tener un ecosistema de instrumentos de precio y mercado de carbono robusto y integridad. Eso se puede ver con la hoja de ruta de instrumentos de precio y mercado de carbono del año 2025 que publicó el Ministerio de Medio Ambiente, donde se establece una visión integrada para coordinar los distintos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, de mercados de carbono, con fin de poder potenciar los proyectos climáticos en Chile y dar unos lineamientos de integridad transversales entre todos los instrumentos. Esto más que nada siempre buscó poder reducir asimetrías de información, ver cómo potenciar el uso de estos instrumentos y el valor finalmente que se le da tanto a que instrumentos como Huella Chile, como el sistema del impuesto verde, puedan complementarse con otros instrumentos como Artículo 6, que son mercados de carbono internacional, y también en su propio instrumento ir fortaleciendo la acción climática del sector privado. Huella Chile hoy en día fortalece la demanda de créditos de carbono del sector voluntario nacional de alta integridad, fomentando la acción climática del sector privado, como decía, para poder finalmente ayudarnos, tanto como el sector público, sector privado, a alcanzar nuestras metas de la ley marco de cambio climático. Esto principalmente porque a través de Huella Chile nosotros promovemos que las organizaciones cuantifiquen, gestionen, reduzcan sus emisiones antes de ser compensadas bajo estándares del Ministerio del Medio Ambiente. Se exigen inventarios de emisiones verificados como requisitos para avanzar hacia la carbono neutralidad y además genera una demanda de créditos basada en emisiones residuales reales y bajo criterios de transparencia e integridad ambiental. Chile hoy en día se encuentra fortaleciendo la institucionalidad para fomentar, habilitar esta acción climática de los diferentes sectores y es por eso que el país últimamente, en sus últimos meses, ya ha empezado a emitir cartas de interés en línea con el trabajo que se estaba llevando a cabo para el desarrollo de proyectos en mercados de carbono internacional y en sectores como almacenamiento de energía o como la reducción de emisiones en procesos térmicos, y paralelamente también estamos trabajando en reducir las simetrías de información, intentando potenciar el mercado voluntario también a través de plataformas generando una plataforma que fomente los proyectos de carbono a través de poder generar conexiones entre desarrolladores, inversionistas, acceso a información que finalmente genere oportunidades de financiamiento y de mercado. Y por último, más que nada, me queda resaltar que dentro de todo lo que nosotros estamos llevando a cabo, la integridad ambiental es sumamente importante y conecta toda esta arquitectura, y es por eso que nosotros tenemos en nuestros instrumentos regulatorios reglas claras que aseguren transparencia, evitar la doble contabilidad y fortalecer finalmente la confianza en los mercados, y constituyendo finalmente una arquitectura integrada en todos estos instrumentos de precio y de mercado de carbono. Huella Chile fortalece una demanda responsable de créditos. La hoja de ruta nos entrega finalmente el cómo vamos a llevar esto a cabo en el futuro, y sabemos que juntos estos instrumentos permiten que la carbono neutralidad se sustente en una gestión climática transparente, verificable y creíble, posicionándonos a Chile finalmente como un referente regional en la implementación de mercados de carbono de alta integridad. Así que muchas gracias. Me van a ver presentando luego, pero igual deseo que el webinar sea fructífero para ustedes y que podamos ir compartiendo esto e ir informando de cómo ir utilizando estas herramientas que nos van a servir a alcanzar nuestras metas climáticas. Súper, muchas gracias Cristina y al Ministerio de Medio Ambiente por la coordinación entre los distintos instrumentos y por supuesto también en el trabajo que se ha desarrollado durante estos años para lograr
este nivel de certezas que se comenta, este nivel de integridad y por supuesto que hoy Chile sea un país destacado para estos ámbitos y no solo en la región. Así que felicitamos al equipo del Ministerio de Medio Ambiente por el trabajo realizado durante este tiempo y ahora, sin más, vamos a pasar a la sección de las presentaciones, donde, al igual que en nuestro webinar de la semana pasada, los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Ahí nos acompañan Nicolás, Andrés y Lenia del Ministerio de Medio Ambiente, quienes van a estar respondiendo sus preguntas y respuestas en esta sección, disculpen. Y ahora vamos a darle el pase entonces a Arturo Espinosa, coordinador de Huella Chile, para que podamos comenzar con esta primera fase de nuestro webinar el día de hoy. Y ya somos más de 266 personas, así que vamos con todo. Arturo, el micrófono es todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Karimi. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos y todas los conectados. Em, Voy a compartir pantalla y a grandes rasgos lo que les voy a mencionar va a ser el rol o el vínculo del programa Huella Chile con los mercados voluntarios o cómo se genera esta sinergia. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, vamos a ello. Voy a partir hablando un poco más general, saliendo un poco de lo que es Chile, y quiero hablar de que a nivel latinoamericano se han estado gestando programas nacionales voluntarios de huellas de carbono, y estos programas son entendidos como mecanismos que entregan o que disponen los gobiernos nacionales para otorgar un reconocimiento a la adecuada gestión de gases de efecto invernadero a nivel corporativo, a nivel de eventos, a nivel de productos. Y en estos programas comparten ciertos objetivos. Y esos objetivos, lo primero es motivar la gestión del carbono con sistemas de reconocimiento, proporcionar herramientas directamente voy a Chile con herramientas de cálculo. También tenemos que los otros programas también disponen de insumos, material para favorecer o impulsar la cuantificación o la capacidad técnica de equipos. También está el tercer punto que es colaborar con el monitoreo, ya que recolectar data a nivel nacional permite hacer seguimiento de ciertos sectores en avance en gestión de carbono, como está avanzando la industria manufacturera, transporte, almacenamiento, etcétera. El apoyo al desarrollo de capacidades, porque finalmente lo que busca es desarrollar capacidades internas en las empresas de su respectivo país. Entiendo que estos programas están a nivel latinoamericano y también a nivel internacional. Y por último, de los elementos más importantes está lo que es articular. Y articular tanto iniciativas que tienen que ver con trazabilidad de atributos de energía renovable, pero lo que nos convoca es articular mercados del carbono voluntario. ¿Y cómo lo hace? A través del uso de unidades de reducción, créditos de carbono, para la compensación y neutralización. Esto es que estos respectivos programas tienen un sello de carbono neutralidad para absorber esa demanda y avanzar con metas climáticas que tengan las respectivas organizaciones. Pero de todas formas, hay dos elementos importantes al momento de utilizar créditos de carbono, que para evitar prácticas de greenwashing, como sugiere la norma, o metodología internacional, mejor dicho, es que yo solamente puedo compensar y neutralizar únicamente después de que yo he demostrado esfuerzos de reducción. Y esto es para evitar prácticas de greenwashing. Y lo segundo, para que también tenga un impulso nacional, idealmente estos programas tienen que impulsar créditos de carbono que vengan de proyectos nacionales. Y asimismo lo hace el programa Huella Chile. Entonces, esto es más que nada apoyar al dinamismo en el desarrollo de proyectos de mitigación. Entonces, quiero darle un par de nombres de programas latinoamericanos que finalmente comparten desafíos, comparten objetivos. Tenemos el caso de Huella Perú, Huella Ecuador, hay uno en Panamá, hay uno en Costa Rica y está el programa chileno que es el que lleva más tiempo funcionando a nivel latinoamericano. Este surge aproximadamente en el año 2013. Y cada uno de estos programas tiene sus respectivos sistemas de reconocimiento.
pero lo mismo es que todos estos programas tienen niveles asociados a la carbono neutralidad. Panamá tiene dos que son compensación y neutralización. Perú, Chile tienen su respectivo sello de neutralización. Y si lo comparamos con el caso ecuatoriano, también tenemos un sello de carbono neutralidad. Finalmente, es la gran sinergia que se va generando entre un programa nacional voluntario, como la demanda, y los mercados voluntarios, como la oferta o disposición de créditos de carbono de alta integridad para que las compañías, las empresas puedan usarlo en sus metas climáticas. Entonces, resumiendo un poco, estos son dos instrumentos complementarios para la acción climática. Huella Chile, y haciéndola ya la bajada nacional, promueve que las organizaciones gestionen su gas de efecto invernadero mediante certificación en distintos niveles, y una de esas justamente es la carbono neutralidad. Y los mercados voluntarios del carbono facilitan el financiamiento de proyectos de mitigación y permiten o disponen de crédito de carbono para que las empresas puedan usar estos insumos en sus metas y estrategias climáticas. Porque de todas formas, en mi trayectoria de carbono neutralidad va a llegar a un punto que yo no puedo reducir más y voy a estar ya de ciertamente impulsado a compensar ese eh, a un punto que no puedo llegar a mitigar más, entonces ya estoy ya forzado ya a compensar. Entonces, haciendo una bajada, un doble clic mayor, voy a Chile entrega metodologías reconocidas para cuantificar emisiones, información verificable y trazable, certificación de desempeño ambiental y promoción del uso de créditos de alta integridad. En este sentido, hay ciertos estándares que reconoce el programa Huella Chile. También pide, esto ya para favorecer el dinamismo nacional, que sean proyectos nacionales. Y los mercados voluntarios aportan créditos de carbono provenientes de proyectos de reducción de emisiones y de remoción de carbono, financiamiento para iniciativas climáticas, y es un mecanismo para canalizar inversiones hacia la descarbonización. Entonces, eh, es un buen trabajo, un beneficio mutuo entre estos dos instrumentos. Otros elementos importantes al momento de compensar emisiones o llegar a carbono neutralidad es contar con un inventario verificado. Y justamente Huella Chile aporta eso, su primer nivel, cuantifico y verifico mi inventario, porque así puedo evitar subestimar o sobreestimar compensaciones, aumenta la transparencia del proceso, generar confianza en declaración de carbono neutralidad y que exista una correspondencia entre mis emisiones y la cantidad de créditos utilizados. Entonces, en resumidas cuentas, tener un inventario de emisiones cuantificado y verificado asegura, de cierta forma, de que esté compensando las emisiones relativas al desarrollo de dicha actividad, ya sea por una organización, evento y producto. Y acá no lo agrego, pero también está que está el sello de reducción. En el sello de reducción, justamente como está establecido el sistema de reconocimiento en Huella Chile, cuantifico, reduzco, es para evitar prácticas de greenwashing. En línea con mi inteligencia nacional, yo tengo que demostrar esfuerzos de mitigación propios antes de ir a compensar. Lo siguiente quiero hacer un repaso del programa para que estén al tanto de el enlace entre Huella Chile y Mercado Voluntario y en sí, ¿qué es el programa Huella Chile como instrumento? Su objetivo principal es fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero, tanto en el sector público como privado. Su participación es voluntaria, está abierta para toda organización del país y no tiene costo de membresía en el sentido de uso de plataformas, que gestionemos los sellos y que podamos resolver su consulta a través de la casilla técnica que dispone el programa. También hay ciertos cambios que están sucediendo con el programa Huella Chile relativo a la ley marco cambio climático. ¿Qué viene a ser la ley? A dar la evolución, un refuerzo al programa Huella Chile, ya no solo abarcando lo que son gases de efecto invernadero, sino que también sumando nuevas componentes ambientales a certificar, como son los forzantes climáticos de vida corta y uso de agua. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que vemos que se está transformando en un programa de gestión de carbono a un sistema de certificación voluntaria. Eso está establecido en el artículo 30 de la Ley Marco Cambio Climático. También quiero mostrarles cómo se va vinculando el programa Huella Chile con compromisos internacionales, como la NDC. Hay una meta asociada y en su componente de mitigación, que tiene relación a las huellas de carbono
y su peso sobre el inventario nacional, porque las huellas de carbono, emisiones directas, alcance 1, energéticos, procesos industriales, los puedo comparar con los sectores del inventario. Hoy en día, si comparo huellas de carbono, emisiones directas, año 2022, con el inventario nacional 2022, la cobertura es de un 8,6%. ¿Y qué dice esta meta en la NDC? Que al 2030 esa cobertura debe ser de al menos un 20%. Esa es la meta que está establecida y cómo se vincula Huella Chile en un compromiso de mitigación. También están los planes sectoriales de mitigación, que son la bajada de cómo Chile va a cumplir ese presupuesto de emisión establecido en su contribución nacionalmente determinada. Y entonces vemos que hay distintos planes por ministerio sectorial y en cada uno de esos planes citan o se refuerzan en el apoyo que pueda dar el programa Voy a Chile, incentivando una gestión individual de las mismas empresas. En minería vamos a ver huella de carbono en la industria minera, en proveedores mineros, vamos a ver huella de agua, en energía vamos a ver huella de carbono en combustibles sostenibles, en infraestructura y salud se repite un poco que tiene que ver con huella de carbono incorporado en edificaciones y huella de carbono operacional, ya poner en marcha y el funcionamiento de una edificación. Turismo, si bien no es un plan de mitigación, sino un plan de adaptación, está en el sentido de incentivar al sector turismo a que cuantifique y reporte sus emisiones. Otro vínculo que también lo mencionó Cristina al inicio, que está la hoja de ruta de instrumentos de precio y mercados del carbono. Y justamente aquí también se establece a Huella Chile y su certificado de carbono neutralidad como una fuente de demanda de créditos de carbono. Entonces, finalmente es un refuerzo mutuo de dos instrumentos. Huella Chile tiene distintos sistemas de reconocimiento a nivel corporativo, eventos, comunas, productos y servicios, y vemos que hay dos de carbono neutralidad, a nivel corporativo y a nivel de eventos. Esos dos de momento. Hacia el futuro igual se tiene una idea de avanzar con el sello de carbono neutralidad en productos. Ahora, ¿cómo ha ido avanzando este programa para que vean principalmente su evolución? Resultados. Entre el año 2019 y 2022 se entregaron en promedio 225 sellos y ya lo que quiebra la tendencia fue la publicación de la ley Marco Cambio Climático. Se dio eso, también se da que se ha empezado a difundir de mayor medida lo que es el cambio climático, también se genera un refuerzo positivo, una resonancia entre que empresas comunican sus resultados, hacen un llamado directamente a su sector y eso ha ido llevando un crecimiento importante de lo que son los sellos del programa Huella Chile. Y estos sellos, que son 674 para el año 2025, se reparten en aproximadamente 400 empresas. ¿Qué empresas vemos en su mayoría? Industria manufacturera, retail, transporte y almacenamiento y actividades de financiera y seguro, la banca. Ahí se lleva un buen porcentaje de la torta de qué sectores fueron certificados el año 2025. Como les mencionaba, está el sello de neutralización, que también busca Huella Chile que sea una escala progresiva. Primero cuantifico, reduzco, que es implementar acciones de reducción, y luego puedo acceder al sello de neutralización. Entonces es una escala progresiva. Cuantifico, reduzco, compenso. Este sello se basa en la norma chilena 3300, que fue publicada en 2014. Lo que pide para tener un claim de carbono neutralidad es compensar de manera obligatoria alcance 1 y alcance 2. Es recomendable el alcance 3. Y para acreditar esta compensación, se pide dar de baja en registros públicos créditos de carbono provenientes de proyectos chilenos reconocidos en esquemas internacionales como MDL, que después va a ser el PACAM, Verra, Gold Standard, JCM, entre otros. Entonces, eso a grandes rasgos es cómo funciona el sello de carbono en realidad. No requiere una verificación directamente de este sello porque lo que se debe acreditar es una baja de un registro público. Entonces, se vuelve a repetir la idea de que Huella Chile, su sello de carbono neutralidad, tanto a nivel corporativo como a nivel de evento, es una fuente de demanda de crédito de carbono y lo rígido está en que sean de proyectos chilenos.
Si sumamos los reportes de carbono neutralidad del año 2023, 2024, 2025, se han adquirido casi 200.000 créditos de carbono para la obtención de este sello de neutralización. Y repito que en su totalidad vienen de proyectos de reducción ubicados en Chile. Ahora quiero hacer un repaso breve con las metodologías, que hay una norma nacional, que es la 13.300, que está vigente en 2014, y el año 2023 se publicó la ISO 14068, parte 1. Vamos con la primera, la nacional. ¿Qué dice la norma nacional? Que para alcanzar la carbono neutralidad tengo que definir un sujeto que voy a cuantificar y nuevamente después compensar. Puede ser una empresa, un producto, un servicio. Cuantifico las emisiones del sujeto, hago una verificación y compenso. Y aquí lo que pide esta norma, por el año que tiene su publicación, es compensar alcance 1 y alcance 2 como obligatorio y luego llevar a la comunicación. Entonces, esta norma, en resumidas cuentas, lo que habla es llegar a un balance. Tenemos la 14068, pero ya en su definición de carbono neutralidad sitúa elementos distintos. Habla de balance, pero pero primero tengo que demostrar que he reducido mis emisiones o aumentado las remociones. Y si tengo unas emisiones por compensar emisiones residuales, ahí sí aplico los créditos de carbono. Y justamente la ISO establece una ruta de carbono en realidad distinta, un poco más restrictiva. Elementos que pide, por ejemplo, es tener un plan de carbono neutralidad. Yo solamente puedo tener, igual como lo establece Huella Chile, solo puedo tener claims de carbono neutralidad una vez que yo eh, logro una reducción. Y también me menciona que hacia el final de mi ruta de la carbono neutralidad debo priorizar créditos de remociones. Y yo, al final, voy a llegar solamente a tener que compensar las emisiones residuales, que es alcanzar mi mínimo técnico, ya no puedo reducir más las emisiones. Quiero hablar de los requisitos adicionales de esta norma y cómo se va a afrontar finalmente el programa a estos dos requerimientos técnicos. Lo adicional de esta norma de carbono neutralidad, lo primero es, se requiere un plan de carbono neutralidad. Lo segundo tiene que ver con el vintage. El vintage de los créditos no debe ser superior a 5 años. Se necesita verificar la declaración de carbono neutralidad y se compensa alcance 1, 2 y 3. Son elementos más restrictivos que si vemos la diferencia con la norma chilena 3300. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Em, Vemos que la ISO puede seguir ir de 0 a 100 en tema de requisitos para alcanzar la carbono neutralidad, una certificación de carbono neutralidad. Entonces, el escenario más probable que va a ocurrir en términos del programa Huella Chile, lo que va a buscar impulsar el programa Huella Chile, es actualizar la norma 3300 para que tenga una mayor exigencia, pero no al nivel de la ISO, adecuándolo a la realidad nacional en temas de oferta, vintage y también capacidades técnicas o desarrollo en temas de carbono neutralidad que tienen las empresas chilenas. Eso cierra con las normas. Ahora, en planificación, ¿qué tenemos en Huella Chile y relacionado a los mercados voluntarios del carbono? La primera iniciativa que se tiene es distinguir el certificado de carbono neutralidad de acuerdo con la tipología de los créditos utilizados, si son de reducción o de remoción, diferenciarlos. Especialmente promoviendo el uso de créditos de carbono de remoción a soluciones asociados a soluciones basadas en naturaleza. ¿Y por qué buscar esta diferenciación? Porque los créditos de remoción presentan un mayor costo que los créditos de mitigación, en el orden de 20 a 30 dólares por tonelada versus un crédito de mitigación. Entonces, lo primero que se quiere hacer es buscar una suerte de diferenciación para reconocer públicamente a aquellas organizaciones que busquen justamente este tipo de créditos que son de remoción. Por ejemplo, por reforestación, etcétera. Segunda iniciativa en el radar tiene que ver con un catastro indicativo de proveedores y actores de mercado voluntario que facilites a las empresas identificar dónde yo puedo ir a adquirir créditos de carbono. Entonces, justamente de que una revisión que va a tener que llevar el programa Huella Chile de que si ese corredor o ese broker, los créditos que dispone, cumplan con los requisitos de las normas. Un registro público, que sean de proyectos chilenos, etcétera. Entonces aprovecho el espacio del webinar para mencionar si una organización está interesada en formar parte de este directorio, si es un corredor de créditos de carbono, puede manifestar su interés en la casilla del programa Huella Chile.
Como tercer punto que se quiere trabajar en temas de Huella Chile y mercado voluntario, está que en lo que establece la ley de cambio climático es que yo puedo otorgar certificados, rótulos y etiquetas. Y etiquetas es justamente, lo vemos como un elemento más visual de uso en materia de comunicación e información ambiental. Entonces, eventualmente lo queremos ver en producto en una góndola, etcétera. Y en esto mismo, queremos avanzar con primero una propuesta conceptual de un certificado de carbono neutralidad aplicable a producto y servicio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, compramos un mercado y va a tener una etiqueta de huella Chile asociada a la carbono neutralidad. Pero finalmente hay que hacer un recorrido para que esa comunicación cumpla con mínimos técnicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, recapitulando, Huella Chile, fuente de demanda de créditos de carbono, tiene un sistema de reconocimiento que finalmente nivela antes de utilizar la compensación, cuantifico, tengo un inventario verificado, sé cuánto tengo que llegar a compensar, reduzco, finalmente para evitar prácticas de greenwashing, estoy avanzando en mitigación y luego compenso. Y también le mostré diversas iniciativas que tenemos en el radar para seguir trabajando la relación entre Huella Chile y los mercados voluntarios del carbono. Con esto cierro, así que muchas gracias por su atención y le devuelvo la palabra a Karimi. Muchas gracias, Arturo, por la completa presentación. Está muy ya activo esa sección de preguntas y respuestas. Ya vamos con más de 9 preguntas respondidas, 7 por responder. Recuerden que cualquier duda la pueden dejar en esta sección. Y sin más, bueno, ahora nos pasamos a la siguiente presentación. Cristina Figueroa, por favor, el micrófono es todo tuyo y vamos con instrumentos de precio y mercado del carbón. Muchas gracias, Karimi. Voy a compartir la presentación. Ok, bueno, me presento, yo soy coordinadora de instrumentos de precio y mercado de carbono. Veo principalmente los instrumentos de precio y mercado de carbono bajo la ley marco de cambio climático y le vengo a un poquito como aportar y complementar lo que había estado comentando Arturo, que vamos hacia la carbono neutralidad, pero de una vista mucho más desde lo que es mercado de carbono en Chile, tanto en oferta y en demanda. Entonces, lo primero, antes de yo proseguir en presentarle un poco los instrumentos, hay que tener algo sumamente clave, es el cómo se generan estos créditos de carbono y primero vienen de proyectos, pero ¿qué tiene que cumplir este proyecto para poder participar en el mercado de carbono? Y en ese ámbito, en una primera instancia, es el tema de la adicionalidad. Es decir, este proyecto, para que se cumpla con integridad ambiental, que se cumpla con evitar, por ejemplo, temas como greenwashing, se tiene que ser muy respetuoso de este tipo de características. Eso quiere decir que el proyecto no hubiera realizado, por ejemplo, sin los incentivos económicos obtenidos por la venta de créditos de carbono. Son normalmente proyectos que no son bancables, que no son rentables y que finalmente tienen que vender como está, con un gran potencial de mitigación y por lo tanto transan esa mitigación a cambio de poder conseguir que con la venta de créditos puedan tener un préstamo o un financiamiento que le permita llevar a cabo el proyecto. Y el otro es que toda la reducción o mitigación tenga que ir más allá y de la que hoy en día está normada. Por ejemplo, si a mí me exigen por ley mitigar 100 toneladas de CO2, yo no puedo vender esas 100 como créditos de carbono. Tengo que ir más allá de lo que me está pidiendo la ley o la regulación. Segundo, es que cada proyecto tiene que ir respaldado por metodologías, es decir, hay metodologías de línea base, qué pasaría si el proyecto no existiera, qué pasaría si el proyecto existe, cuántas son en verdad las reducciones o las absorciones de emisiones que están ocurriendo, y el tercero, creo que uno de los relevantes aquí es cuáles son las metodologías para monitorear y reportar que todo lo que tú estás logrando con ese proyecto está realmente pasando, es decir, las reducciones son adicionales, son verificables, son medibles y finalmente son las que se están planteando. Es decir, teóricamente a veces uno tiene diferencias, pero eso es lo importante de la metodología de monitoreo y de reporte. Y por tercero, salvaguardas ambientales y sociales. Hoy en día, si tú lo ves en el ecosistema de mercados de carbono, las salvaguardas ambientales están tomando una relevancia sumamente importante. Un proyecto que hoy en día tiene, por ejemplo,
forestación, manejo forestal, apoyo a las comunidades que están a cargo de ellos, generación de empleo, de escuelas, y todo ello genera mucho más valor en lo que es un proyecto climático y por lo tanto también un valor en tema de créditos de carbono. ¿Qué les puedo contar del mercado de carbono? Primero, que es sumamente amplio, tiene muchas aristas. Hoy en día, a nivel internacional, existen los programas de certificación, que son los que certifican que esa reducción, esa absorción, se realizó de la manera que ellos establecen. Tenemos a Puro Earth, Ser Carbono, Biocarbon, los de la UNFCCC, de la ONU de Cambio Climático, R3, Gold Standard, Berra, hay muchos programas, cada uno de ellos pone sus propias reglas y cada uno de ellos tiene sus propias metodologías. Entonces, hay metodologías, por ejemplo, en Gold Standard, que son para temas de agua, en Berra para forestal, en lo que es American Carbon Registry, para, por ejemplo, HFC. Mundialmente se sabe que son cerca de más de 400 metodologías. Y además de ello, se complementan con lo llamado como herramientas. Tú tienes tu metodología de cálculo, pero también existen herramientas que tú puedes utilizar para demostrar que tu proyecto también reduce plástico, apoya objetivos de desarrollo sostenible, apoya temas de biodiversidad de comunidades. Entonces, todo eso lleva finalmente a complementar un proyecto o es más o menos lo que el ecosistema del mercado de carbono. Es decir, siempre tienes que tener tu certificación bajo un programa de certificación. ¿Qué es lo importante al elegir el programa de certificación o de dónde provenga el proyecto? Y esto es uno de los puntos claves que tiene Huella Chile y que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Es que el Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es respaldar que los programas que nosotros reconocemos cumplen con un cierto nivel de estándar, tanto de robustez del sistema, de transparencia, infraestructura e integridad. ¿Por qué? Mientras más la integridad ambiental y las salvaguardas sociales se ponen un punto importante, por ejemplo, en calidad y finalmente, si eres desarrollador de proyecto, en precio. Segundo, el programa de certificación. Si es un programa de certificación que no tiene estándares claros, que no tiene respaldo, por ejemplo, de acreditación de buenos auditores que auditan las reducciones, la validación, la verificación de ese proceso, es decir, procesos apropiados de validación y verificación, finalmente nada respalda muy bien cuál es la calidad y de que esa tonelada que tú estás vendiendo cumple con los estándares mínimos que se podrían de integridad alta en un cierto punto. Y también los precios dependen mucho de las tipologías de actividades, porque hay proyectos que entran al mercado, pero tienen muchas más barreras de entrada, son proyectos que son con costos finalmente altos y tienden a venderse a precios más altos que el desarrollador, por ejemplo, pueda entender que son proyectos que tienen barreras, pero son un poco menos costosos. Y acá la explicación, lo que les quiero dar es por qué existe el mercado de carbono. Y finalmente el mercado de carbono no es solamente como para decir, hoy logré mi carbono neutralidad y todo ello, sino que es un mecanismo para poder incentivar que la inversión se mueva hacia que la mitigación se haga de manera más costo eficiente. Por ejemplo, en este caso yo le coloqué el Panul, que es un relleno sanitario, lleva harto tiempo, eh, diferenciado a lo que es un proyecto de forestación que toma más tiempo, tiene menos absorciones, es decir, tiene menos reducción de emisiones, por lo tanto es más costoso y eso se ve reflejado en los precios. Pero, por ejemplo, si ustedes ponen un proyecto de Blue Carbon, que tiene muchas más barreras de entrada, tiene mucho más costos asociados, ahí pueden ver que el costo de esa mitigación es cerca de 235 euros en este ámbito. Ahora, ¿qué pasa? En Canadá, hacer una medida de mitigación, a ellos les va a salir mucho más caro. Les sale, por ejemplo, 534 euros el poder, una reducción en su país. ¿Qué es lo que intenta el mercado de carbono? Intenta que en vez de que Canadá gaste 534 euros en su país en una tonelada de CO2, lo invierta en otros países donde mitigar se logre de manera real, pero tenga costos menores. Es decir, en vez de yo invertir la plata que yo estoy invirtiendo en una tonelada, invierto la misma plata en lograr 10.000 toneladas de CO2 reducidas a nivel global. Finalmente, apuntar hacia la meta del Acuerdo de París, que es lograr la reducción de mitigación global para no sobrepasar el aumento de la temperatura en 1,5 grados Celsius, 2 grados Celsius para los que no somos tan idealistas.
¿Qué es lo que tiene Chile hoy en día? Nosotros tenemos varios instrumentos y dentro de los instrumentos económicos que apoyan a las políticas climáticas, como la contribución determinada a nivel nacional, la NDC, la estrategia climática a largo plazo, la SLP, y los planes sectoriales de mitigación, los planes regionales y los planes comunales, que son políticas, deben lograr su implementación a través de instrumentos económicos. Dentro de ellos están los instrumentos de precio y mercado de carbono. Bajo la Ley Marco de Cambio Climático tenemos las normas de emisión y su sistema de compensación, nuestro sistema de ETS, de emisiones, sistema de transacción de emisiones acá en Chile. Tenemos el sistema de certificación voluntaria, es decir, Huella Chile, a través del mercado voluntario, tiene un rol relevante en poder alcanzar estas políticas. Los artículos 6, que son los mercados de carbono internacional, que tenemos el de la ONU y enfoques cooperativos, y bajo la reforma tributaria, el impuesto verde y el sistema de compensación, que también es un instrumento que tributa a poder dar cumplimiento a nuestros compromisos. Hoy en día, para que vean aquí a mano derecha, hay varias de las regulaciones que ya están tomadas de razón, ya están en proceso de implementación, otras que están en proceso ya de entrar en Contraloría para que se tomen de razón, pero hay una regulación tras esos instrumentos que permite que funcionen y que se finalmente operacionalicen de una manera apropiada para permitir la acción climática. En el mercado de carbono nacional, acá voy a pasar rápido porque igual Arturo ya les dio un contexto. Tenemos el impuesto verde y las normas de emisión. Estos generan demanda regulada de créditos de carbono. El impuesto verde y sistema de compensación con un límite finalmente para lo que es el CO2 de $5 por tonelada. Ellos, aquí lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, el impuesto verde reconoce Verra, Gold Standard, Biocarbon, Ser Carbono, pasaron por ciertos requisitos de estándares para que el ministerio los reconociera, y el ETS, el sistema de emisiones transable a través de normas y su mecanismo flexible, también va a demandar certificados de carbono, certificados de carbono y certificados de excedente. Entonces, esto son dos demandas que están reguladas por el Ministerio de Medio Ambiente que van a también comprar créditos de carbono, y es por eso que se va y se implanta, es que sí, proponemos e impulsamos la articulación de estos instrumentos. Bueno, aquí Arturo les comentó, nosotros también consideramos que el mercado de carbono voluntario, por un lado, es sumamente importante potenciarlo, por el lado de Huella Chile, gracias a sus sellos de carbono neutralidad, futuros certificados de carbono neutralidad, y eso es algo en lo que nosotros congeniamos mutuamente entre oferta y demanda en el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora les voy a explicar un poquito más el cómo congenia estos instrumentos nacionales con el mercado internacional, y muchas veces hay dudas sobre esto. El mercado internacional llega de una manera mucho más nueva y novedosa. Pasamos del protocolo de Kioto, que es típico del mecanismo de desarrollo limpio, donde nosotros como Chile no teníamos ninguna responsabilidad, no teníamos meta, aprobamos proyectos, y es que por eso también se tiene un concepto del mercado de carbono del protocolo de Kioto, que suele pasar que no era tan íntegro como se esperaba, habían temas de greenwashing, habían temas de certificados que finalmente no cumplían con los estándares, pero es que no había una responsabilidad y un sentido común del uso de este instrumento. Cuando cambiamos al Acuerdo de París, ahora todos los países tenemos compromisos internacionales como la NDC que les nombré, y finalmente tenemos que respaldar este mecanismo a través de asegurando integridad ambiental y evitando la doble contabilidad mundial. Para eso llegan los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París. Tenemos el artículo 6.2, que son enfoques cooperativos. En este caso son cooperaciones voluntarias de países para implementar la NDC. Se respaldan acuerdos unilaterales, bilaterales o multilaterales, donde hay un país que autoriza, es la parte compradora, un país o una entidad autorizada compran estos créditos de carbono que se le llaman internacionalmente ITMOS, y el país donde se genera el proyecto autoriza a que esas reducciones sean vendidas. Esto implica lo que llamamos, que les dije, son ITMOS, que finalmente son créditos de carbono autorizados por, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente, que pueden ser transferidos internacionalmente a un país o a una entidad autorizada. Y también llega el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París 6.4 a reemplazar al mecanismo de desarrollo limpio.
está administrado por un órgano supervisor que ha generado varios estándares y procedimientos, y finalmente también permite el mercado nacional, porque puedes no autorizar los créditos y se convierten en MCUs, que son Mitigation Contribution Units, que pueden ser utilizados en el mercado doméstico como Impuesto Verde, Huella Chile, normas o el mercado voluntario que no requiera, o pueden ser autorizados y convertirse en un ITMO y ser transados finalmente como este ITMO. Y el tercero, que no lo vamos a comentar acá, pero es de enfoques de no mercado, que busca finalmente potenciar generación de capacidades y financiamiento filantrópico sin considerar mercados de carbono. ¿Qué es lo relevante de estos ITMOs y qué lo hace especiales? Y finalmente los hace también más caros. Primero, se generan a partir del 2021, pueden ser medidos en toneladas de CO2 u otras métricas. Por ejemplo, si Chile tuviera megawatt y México tuviera megawatt, se pueden transferir megawatts, como en temas de unidades de su NDC. Y pueden ser autorizados para dos usos: para la NDC del país que compra, es decir, si yo, Japón, no estoy alcanzando mi NDC, voy y le compro a Chile reducciones y las utilizo para decir que cumplí con mi INC, o para otros propósitos de mitigación internacional, como la aviación internacional, que es CORSIA, o el marítimo, que también, o por ejemplo, Amazon quiere comprar ITMOS, puede comprarlo a través de una autorización de OIM, se le llama. ¿Qué es lo que tiene y qué es relevante y por lo que se ponen muchas reglas y es muy preciso? Es que cada vez que el Ministerio de Medio Ambiente autoriza algo y se transfiere internacionalmente, hay un ajuste correspondiente de emisiones. Eso quiere decir que todo lo que nosotros autorizamos se ajusta en el inventario nacional del país para evitar la doble contabilidad mundial, y por lo tanto no puede ser reconocido para el cumplimiento de nuestra NDC. Aún así, acá igual les dejo así como a grandes rasgos qué es lo que se convierte un ITMO, es decir, medible, verificable, permanente, real, adicional, viene de un enfoque cooperativo, es autorizado por un país anfitrión, se autoriza para dos usos: si es para OIM, para una entidad autorizada; si es para NS, para un comprador. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Chile hoy en día reguló el artículo 6 porque es importante, es movimiento de inversión internacional y finalmente tiene un grado de poder apalancar inversión. Contamos con una task force desde el 2015, ya tenemos como experiencia con Japón. La task force se creó en el 2020, en el 2024 ya se aprobó el reglamento de artículo 6 por Consejo de Ministros. Nosotros contamos ya con 3 acuerdos con Suiza, Japón y Singapur que están operando, y logramos ya tener las primeras autorizaciones en el 2025, y en enero nos dan en total 5 autorizaciones y estamos pronto de ya tener otro comité para poder pasar otro tipo de autorización. Esto quiere decir, y en total, que ha logrado una movilización de cerca de 1.400 millones de dólares entre lo que se tiene con Japón y Suiza. Es decir, tiene harto potencial, pero tiene el tema del ajuste correspondiente. Entonces, ¿qué es importante? Hoy en día nosotros dijimos, es importante articularnos, y ahí toma sumamente relevancia la articulación con los instrumentos. ¿Por qué? Porque Chile, y aquí voy a intentar aclararlo un poco más, Chile regula, o el ministerio regula todos los mercados voluntarios regulados, o tiene un rol en ellos de las diferentes aristas, tanto de oferta y demanda. Primero, nos involucramos en el mercado voluntario en la oferta porque reconocemos programas de certificación privados o de ONG para que puedan homologar sus créditos en el sistema del Ministerio de Medio Ambiente o de Chile, como Verra, Gold Standard, Biocarbon. Bueno, Huella Chile también tiene reconocido, por ejemplo, Verra, Gold Standard, LMDL. Segundo, en la oferta en el mercado regulado, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol de aprobación y de autorización. Nosotros tenemos un rol en los programas de certificación de la ONU, en el MDL, en el 6.4. El Ministerio de Medio Ambiente aprueba, da una objeción de consideración previa, entrega la autorización si quiere ser un ITMO o si no. En la demanda nos interesa el mercado voluntario porque Huella Chile toma un rol relevante en potenciar la demanda del mercado voluntario a nivel nacional, a través de su sello de carbono neutralidad. Y por el mercado regulado nos metemos en la demanda por impuesto verde y normas de emisión, generando demanda de créditos de entidades reguladas. Entonces ahí, más que nada, para tener claro dónde nos metemos en el mercado voluntario. En base a esto, sale la hoja de ruta de instrumentos de precio y mercado de carbono como algo esencial para articular y vincular todos estos instrumentos: Huella Chile, impuesto verde, normas de emisión, pero con un fin sumamente claro: poder apoyar
en el cumplimiento de nuestras políticas climáticas, poder dar coherencia a esos instrumentos para llegar a nuestra contribución determinada a nivel nacional y promover además y facilitar la participación de todos los sectores, tanto sociedad civil, sector privado, sector público, en que se entreguen señales claras para mover inversión y dar pie a esta acción climática siempre con una integridad ambiental y social y evitando la doble contabilidad. Es decir, ahora en adelante nos estamos preocupando de generar una regulación que en verdad respalde un mercado de carbono de alta integridad, con una gobernanza climática clara que promueva finalmente la coordinación institucional y la participación de otros sectores. Ahora, ¿cómo les explico el rol que va a tener Guayaquil también en esta articulación? Como el artículo 6 tiene el ajuste correspondiente, para poder priorizar que un proyecto se autorice o no se autorice eh, para este mecanismo, tiene que cumplir con 3 clasificaciones. La primera es que nos preguntamos, ¿este proyecto está en la ANS, está en la SLP, está en un plan sectorial? Si la respuesta no, la categoría es tipología A. Eso implica que va más allá de la ANS, por ejemplo, procesos térmicos, y por lo tanto se autoriza más con facilidad. Si está en la ANS, tenemos dos situaciones. Una, adelanta. Ponte cierre de una central a carbón que está especificada para el 2024. Yo con mi proyecto logro que esas carboneras se cierren en el 2030 y por lo tanto tengo 10 años de adelantamiento y en ese caso se categoriza como tipología B porque adelantó esos 10 años y esos 10 años son transables como hitos. Y la última, que es la que más nos compete y la que más le compete a Huella Chile, igual en cierto punto tiene un rol en cada una de ellas, son la categoría C, es decir, está la NS, es importante, no se adelanta, pero consideramos que tiene barreras relevantes y finalmente hay que hacer una estrategia de repartición porcentual de autorización, es decir, algunos créditos se van a autorizar y otros no se autorizan. Esto que nos dio, nosotros ya hemos estado trabajando con todos los sectores, los 7 sectores, para poder ver qué se categoriza como A, qué se categoriza como B, qué se categoriza como C. Y hay una lista que ya está publicada de priorización. Entonces van a poder ver, por ejemplo, acá que tienes temas de relleno sanitario, de biogás, que son C, temas forestales, que son C, temas de almacenamiento de energía, que también son C, que requieren de una estrategia de repartición porcentual de los resultados, porque finalmente están en los planes sectoriales, pero los ministerios sectoriales ven que necesitan impulsar aún más ese tipo de actividades. Acá, por ejemplo, podemos ver 3 tipologías relevantes y ahí es donde uno empieza como a ver el rol. Primero, porque decimos ya, si la batería de almacenamiento dura más de 7 horas, bueno, se puede entre 90 a 100% ITMO para que se vaya autorizado, porque es una tecnología en verdad muy difícil de encontrar acá en Chile. Pero si ya estamos entre 4 o 5 horas, 60% ITMO y 40% van a ser créditos que cumplen con la misma calidad de revisión que un ITMO, pero que no están autorizados, por lo tanto van a ser reconocidos o deberían ser reconocidos por Huella Chile, por Impuesto Verde, por normas de emisión. Es decir, los pueden vender bajo esos mismos esquemas. Eso pasa también con relleno sanitario, acá súper relevante. Una de las primeras autorizaciones que tuvimos fue una autorización mixta, es decir, 70% era un proyecto grande, así que 70% se va a vender en el impuesto verde y 30% se va a autorizar como INMO. Y ahora viene un programa de rellenos sanitarios que también es mixto, pero es de medianos y pequeños, entonces también va a generar créditos que pueden ser transados en Huella Chile, que pueden ser transados en norma de emisión y que finalmente también impulsan estos instrumentos nacionales para dar cumplimiento a la ANS. Y estamos hoy en día también haciendo todo lo que es forestal en temas de alineación con las técnicas de forestación, manejo, entre otros. Por último, ya para ir más o menos yendo al cerrar, es que hoy en día, bajo estas condiciones, bajo alta integridad, ya se está moviendo el mercado. En temas de mercado internacional, por ejemplo, ya hay más de 30 consideraciones previas, tenemos más de 20 solicitudes bajo los acuerdos, hay otros, yo creo que 4 o 5 proyectos nuevos que van a entrar, estuvieron autorizados en enero, y otros que van a entrar ahora al Comité Nacional. Tenemos finalmente, proyectos en procesos térmicos, almacenamiento de energía, electromovilidad, relleno sanitario y, por ejemplo, almacenamiento de energía y relleno sanitario. Hoy en día se están tomando gran parte de las autorizaciones y van a ser mixtos. Por lo tanto, hay un mix entre nacionales e internacionales.
Es decir, artículo 6 no llega solamente como la única solución, sino que llega como un complemento de todos los otros instrumentos. Y finalmente, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Primero, consolidarnos como un registro que nos permita como instrumentos de precio al carbono y mercado carbono ser una única ventanilla y poder ir homologando y reconociendo proyectos que les dé espacio a saber dónde están los créditos de carbono, de dónde pueden comprar, muy en línea con lo que comentaba Arturo, generar finalmente plataforma que reduzca la simetría de información de a dónde se pueden encontrar este tipo de créditos para poder ser carbono neutral. Primero, expandir nuestra demanda, tanto de poder generar mayor inversión en el país, mixta, tanto para la aviación, para otros países, que permita también que parte de ellos se mantenga aquí en Chile y sustente instrumentos como Huella Chile. Y segundo, nosotros encontramos, debido a este ajuste correspondiente, muy relevante poder impulsar los instrumentos nacionales. Así que es uno de nuestros compromisos clave el impulsar de manera precisa y consolidar y robustecer el mercado de carbono voluntario acá en Chile, especialmente de la mano de Huella Chile. Ahí dejo mi presentación y obviamente disponible más adelante para preguntas. Súper. Muchas gracias, Cristina. Muy nutritivas las presentaciones de ambos y en ese sentido comentar a todos los conectados, ya somos más de 285 personas, que de alguna forma el Ministerio de Economía está articulado junto al Ministerio de Medio Ambiente y potenciando la articulación público-privada para poder aprovechar oportunamente estas oportunidades que se están abriendo en el marco de estos instrumentos de precio y mercado del carbono que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto no es solo una política climática, sino que también es un habilitante como herramienta de financiamiento para el desarrollo productivo, ¿ya? Muchos proyectos pueden ser técnicamente sólidos, ambientalmente correctos, pertinentes en sus territorios, pero no necesariamente logran cerrar la ecuación en ámbitos de inversión. Y en ese sentido es que estos instrumentos pueden ser esa diferencia que va a permitir que efectivamente se puedan ejecutar y concretar proyectos de este ámbito en los distintos territorios del país. Así que es ahí la mirada que también nosotros estamos impulsando como Ministerio de Economía, viéndolo como una oportunidad productiva que se viene potenciando ya hace algún tiempo y que queremos potenciar aún más. Así que dicho esto, ya vamos a pasar a la etapa del panel que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Así que en ese ámbito, la articulación público-privada es clave y para ello entonces los vamos a dejar con Irina Reyes. Irina es gerenta de Transforma Cambio Climático de Corfo y quien nos va a contar, ¿cierto?, junto al panel, cómo esto se ha traducido en instrumentos y casos concretos en las empresas. Así que, Irina, mucho gusto y te dejo la palabra. Muchas gracias, Karimi, también a Cristina y Arturo por la presentación que nos entregó el marco conceptual de los mercados voluntarios de carbono. Pero antes de comenzar el panel, quiero saludar especialmente a Constanza Pantaleón, gerente de Acción Empresa, a quien escucharemos al cierre, y a Nicole Romo, que es gerente de comunidades de Sistema B. Ambas forman parte del comité ejecutivo o directorio del programa Transforma Cambio Climático. De hecho, Acción Empresas lo preside y no es casualidad entonces que nuestros panelistas hoy provengan justamente de esos dos ecosistemas. Por una parte, ahora vamos a pasar, como bien decía Karimi, de la teoría a la práctica empresarial. Vamos a ver cómo funcionan los mercados por dentro. Y para eso tenemos a Cristian Rodríguez de Arauco, una compañía que no solo compensa emisiones, sino que también desarrolla y comercializa créditos. Así que es una gran oportunidad para conocer desde donde se hacen las cosas, digamos, desde la cocina. Un portafolio que abarca tanto el mercado voluntario como el de cumplimiento. Hoy día vamos solo con cumplimiento, pero ya tendremos instancias futuras para hablar de mercados de cumplimiento. Y tenemos, como siempre, a Felipe Sepúlveda. eh, él es fundador, socio y fundador de Carbon Neutral, una consultora perteneciente al Sistema B con una amplia experiencia en mercados de carbono. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy día. Eh, Así que vamos a lo que nos convoca, a las preguntas. Muy buenos días, Felipe. Parto contigo, ¿ya? ¿Cómo ves la evolución de los mercados en términos de demanda y oportunidades? Vamos con algo así livianito para abrir. Sí, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están aquí en el webinar.
Para tener un poco de contexto, bueno, Carbon Neutral es una empresa que ya lleva 16 años en temas de cambio climático y en particular en lo que es mercado de carbono, a través de la certificación Carbon Neutral, que es un sello británico de la empresa Climate Impact Partners. Ellos son el mayor reseller y desarrollador de créditos de carbono a nivel global. Ya más de 100 millones de toneladas ya transadas y la meta es llegar al 2030 a 1 gigatonelada en el mercado voluntario. Y en particular, con respecto a tu pregunta, Irina, lo que ha pasado en el último tiempo, desde el pique que hubo de venta en el mercado voluntario por ahí después de la pandemia, hubo un alto interés por la compra de bonos. De ahí en adelante, ahí hubo como una toma de posesión muy grande de proyectos, lo que implicó que desde 2020, 2021 en adelante, el mercado voluntario empezara a caer fuerte y hoy día está bastante estancado, pero está estancado por dos razones. Uno, por la transición de lo que es el ML al nuevo mecanismo ¿cómo se llama? El Acuerdo de París, en donde muchos créditos del ML están tratando de migrar, pero no van a poder migrar todos. Entonces hay una sobreoferta de créditos de carbono que, según las nuevas categorizaciones de calidad de los proyectos, están en calidad Tier 3, que son proyectos muy parecidos a lo que son las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de mercado. Están de cierta manera bajando el umbral de precio y esos bonos en general no están siendo demandados en el mercado voluntario. Por eso vemos que ese estancamiento tiene que ver, por un lado, con una oferta limitada de los proyectos que sí se están demandando, que son proyectos normalmente del sector AFOLU, en lo que es IMF, que es manejo mejorado de bosque, y ARR, pero precisamente esa demanda no está siendo cubierta por una oferta limitada en ese tipo de proyectos. Y el estancamiento tiene que ver precisamente porque estos bonos de carbono más de baja calidad, que son los que no van a quedar en el ML en la próxima etapa, no están siendo demandados, por eso no hay un crecimiento significativo del mercado voluntario. ¿Ah? Eso es como en general. Muchas gracias, Cristian. ¿Coincide con lo que ven desde Arauco ustedes como desarrolladores, con la visión que nos plantea Felipe? Sí, gracias Irina, muchas gracias a todos por la asistencia. Veo que hay hartas personas en el webinar. Mira, ¿cómo ha evolucionado el mercado de voluntarios de carbono en los últimos años? A ver, yo- hemos visto que hay una especie de bifurcación entre volumen y calidad, ¿ya? Primero que nada. Los últimos 3 años han caído el volumen transado globalmente, pero los retiros, o sea, el uso real de los créditos de los bonos de carbono, se ha mantenido alto, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos que hay una bifurcación en la cual una parte se mantiene en una demanda de calidad de créditos de carbono, que es más bien selectiva, ¿ya? En vez de considerar solamente volumen. Eso por un lado. Lo otro es que efectivamente esta transición del el CDM al artículo 6.4 va a quitar alguna disponibilidad de créditos para el mercado voluntario, pero veo con mucho optimismo el tema de el precio a futuro. O sea, hay un rango bien importante, bien alto, bien grande en términos de precio, y esto se puede consolidar en un precio muy alto, sobre $200, puede ser al futuro, eh, dependiendo si el mercado se consolida en un solo estándar único o sigue fragmentado como es ahora, ¿ya? Como vimos anteriormente en las presentaciones, creo que del Ministerio de Medio Ambiente, hay una cantidad de registros importante, por lo tanto hay una fragmentación relevante. Entonces hay que ver en ese sentido si hay una consolidación del mercado o sigue fragmentado. Desde nuestra perspectiva, como desarrolladores internacionales, vemos que esta bifurcación confirma un poco la prioridad que hemos dado nosotros a la calidad de los créditos de carbono. ¿Ya? Nosotros, si bien tenemos un volumen, nos hemos focalizado mucho en la calidad de los créditos de carbono, garantizando certidumbre a nuestros compradores a nivel internacional. ¿Ya? Y lo otro es que los compradores también anticipan algo de escasez. Y eso hemos visto que está transformando la compra, no compra en spot año a año, sino más bien compras de varios años, porque están tratando fondo de asegurarse una calidad de un volumen de bonos de carbono que en el futuro va a escasear, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, contratos ya con unas empresas internacionales que en el fondo
en esta transición del MDL al 6.4, nos han comprado todo el volumen forward, al delivery 2027. Y eso un poco se traduce en que está la calidad, está la trazabilidad, está la certidumbre, porque nosotros programamos bien la oferta, y esta aprehensión de los compradores internacionales que quieren garantizar un volumen permanente en el tiempo. Entonces, como conclusión, el mercado no creo que vaya a colapsar, se está un poco depurando, y esta bifurcación entre volumen y calidad premia a quienes están apostando por los estándares de más alta exigencia, y nosotros pensamos que estamos en el lado correcto. Gracias. Oye, Cristian, Arauco tiene la posición única en Chile. No solo compensa, desarrolla y comercializa. Entonces, desde esa experiencia y en esta bifurcación de la que tú hablabas, de la calidad y de la integridad, cómo ves tú que interactúa el mercado voluntario de carbono con el de cumplimiento, el impuesto verde? ¿Y qué implicancias tiene eso para la comercialización, para las estrategias de comercialización? Claro. Mira, sin duda, o sea, ya lo tocaron ahí en las presentaciones del medio ambiente, pero nosotros vemos que hay 4 capas que no son excluyentes entre cada una, ¿ya? Capas de monetización de los bonos de carbono. Una está el impuesto verde, el sistema de compensación, está el artículo 6.4 con los ITMOS y 6.2, mercado voluntario internacional, y posiblemente el futuro sistema de gases de efecto invernadero, que son los forzantes climáticos de vida corta, que eso está en proceso, pero viene. Entonces son 4 capas en las cuales nosotros... y lo otro, la resolución 1185, que es lo que decía Cristina, en fondo en términos de la tipología de proyectos elegibles bajo el 6.4 y 6.2. Entonces, eso a nosotros desde el punto de vista Arauco nos ha permitido definir o desarrollar una estrategia de comercialización que gestiona un portafolio diversificado de proyectos, apuntando a estas 4 capas y viendo cómo podemos maximizar el valor asociado a eso, ¿ya? Entonces, no estamos focalizándonos solamente en el mercado voluntario o 6.4, sino más bien nos permite de alguna manera capturar el mejor valor en cada ventana que nosotros tengamos de esta capa de oportunidades, ¿ya? Entonces, y lo interesante que se está viendo es que se está cruzando este tema de interacción entre el 6.4 y la elegibilidad de las tipologías de proyectos, porque los compradores ya están usando, o sea, ya se basan un poco en ese reconocimiento estatal de esa tipología de proyectos como criterio de interés, llamémoslo, para abordar ese proyecto, independiente si el proyecto se va al mercado voluntario o se va al mercado regulado 6.4, como decía Cristina, Corsia, Singapur, bla, bla, bla. Entonces, está súper interesante en ese sentido. Súper, muchas gracias, Cristian. Felipe, ¿algo que quieras agregar ahí? ¿Algo breve que quieras agregar ahí? Sí. A ver, básicamente aquí en el fondo hay un problema positivo en el sentido de que como oportunidades para lo que es el desarrollo de proyectos a nivel local, es que no solo estamos mirando lo que puede pasar entre el cruce entre el mercado voluntario y lo que es el mercado de cumplimiento, sino que también hay otras iniciativas que están marcando también cómo va a ser el futuro desarrollo de estos mercados. Básicamente tiene que ver con Corsia, ¿no es cierto? Que tiene un precio súper interesante que podría llegar a los $40 cuando se empiecen a agregar nuevas tipologías de proyectos. Está el caso también de, ¿cómo se llama?, de SBTI. SBTI acaba de sacar una nueva alineamiento para sus directrices de Net Zero, que de cierta manera va a estar aceptando los créditos incluso de reducción para la primera parte, pero después solo de remoción, pero en remoción le está poniendo un asterisco en el fondo que van a tener que, a partir de Net Zero, van a tener que ser proyectos de remoción de larga duración. Eso quiere decir que son proyectos que deben almacenar carbono por más de 200 años. Y van a intentar de hacer un match con la vida de los gases de efecto invernadero que la empresa esté también emitiendo. Entonces, ahí se abre un mercado muy interesante y para darte un ejemplo concreto, en lo que se transó de bonos de mercado de proyectos de larga duración, que son básicamente lo que es biocarbono, acidificación de océanos, meteorización, ¿no es cierto?, de suelo. Todos esos proyectos que se transan alrededor de $300 la tonelada, el 80% de los créditos que se generaron los compró Microsoft.
como offtake, que es compra futura. Microsoft es cliente de Climate Impact Partners, que es la empresa que representamos. Entonces, ese mercado es muy interesante y ahí es lo que que va a haber un problema para nosotros en el fondo porque tienes un impuesto al carbono que es de $5, porque hoy día no sirve para ese precio no sirve para impulsar proyectos de este tipo, pero sí se abre la posibilidad de poder vender a otros mercados, como les mencioné, como Corsia, ¿no es cierto?, como el cumplimiento para SBTI, que te podría multiplicar por varias veces el tamaño del mercado voluntario a lo que es hoy, en el fondo. Entonces, por ahí yo te diría que hay un impulso importante, soluciones basadas en la naturaleza, por supuesto que sí. Hoy día removals se transan del orden de los 30 a $50 la tonelada. Entonces, yo pongo ese paréntesis en decir qué tan relevante va a ser el mercado de carbono para lo que es compensación del impuesto a carbono con un nivel de $5 versus lo que son los otros mercados que van a pagar mucho más. Y los desarrolladores de proyectos deberían estar mirando los mejores precios que pagan las primas, ¿no es cierto?, que exigen esos proyectos, además de todos los criterios de calidad que se están exigiendo, versus un impuesto al carbono que son los $5 que no permite desarrollar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en particular. Eso en general. Está muteada Irina, parece. Perdón, perdón. Antes de a la siguiente pregunta voy a hacer un paréntesis. Este webinar va a quedar grabado, va a quedar alojado en el YouTube tanto de Transforma Cambio Climático, de DPS, del Ministerio de Economía. Así que para los que están en las preguntas, sí, va a quedar grabado y las presentaciones también van a poder tenerlas a disposición en nuestra página web y en las páginas web del Ministerio de Economía. Así que vamos avanzando con eso. Felipe, mira. Te adelantaste un poco porque justamente te iba a preguntar sobre soluciones basadas en naturaleza. Y otro paréntesis más, creo que desde el Transforma vamos a tener que hacer un glosario. SBT, soluciones basadas en naturaleza, ITSMO, Sí. MDL. Creo que tenemos material suficiente para un buen glosario, en fácil y en chileno. Oye, dicho eso, Felipe, justamente yo te iba a preguntar sobre los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Sí, si tenemos que poner esto en términos de trade-off, hoy día, ¿hay más proyectos, hay más mercado para proyectos basados en naturaleza o tecnológico? ¿O se van mezclando eso? ¿Y cómo pueden movilizar la inversión hacia nuevos proyectos en Chile? Si yo soy un inversionista, cómo voy olfateando para los próximos años? Naturaleza, tecnología. Sí. Te quiero separarte de tecnología, porque en tecnología hay tecnología para remoción y la típica tecnología que uno puede ver para reducción, que es energía renovable, que desplaza energía fósil. Pero me voy a concentrar en remoción, que es lo que más se espera que crezca y es lo que más se necesita en el fondo. Necesitamos remover CO2 lo más rápido posible. En ese sentido, ambos van a ser igual de importantes en el fondo. Y la diferencia está en el nivel de precio que uno está dispuesto a pagar. Obviamente que las remociones tecnológicas son mucho más costosas, ¿no es cierto? Captura directa de aire, biocarbón, etcétera. Se están transando el orden de los $300 la tonelada o más. Hay proyectos que están llegando incluso a $800 la tonelada. No, pero son proyectos que son difíciles de escalar si no hay suficiente inversión, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con soluciones de la naturaleza, en lo que tiene que ver con el sector AFOLU, que es lo que más está creciendo hoy, principalmente con manejo mejorado de bosque, que es el famoso IMF, son remociones que hoy día sí son fáciles, no fáciles, pero más reales de realizar y más rápido de expandir. Y lo otro es ARR, ¿no es cierto? Que es reforestación, aforestación, que son de vía corta, pero que igualmente son necesarios en el fondo. También se pagan a súper buen precio y ahí también hay mucho potencial. Sí van a haber cuellos de botella, lo que tiene que ver. Ahí yo creo que Cristian puede profundizar muchísimo más, que tiene que ver con la capacidad de plantas disponibles para reforestar en base a las hectáreas que se podrían recuperar entre suelos degradados, ¿no es cierto?, o deforestados. Entonces, en ese sentido, hay mucho potencial, pero hay cuellos de botella que hay que solucionar para poder hacer frente a esta demanda que es real, que existe y que de cierta manera va a seguir creciendo básicamente por los compromisos. Si se cumplen los compromisos net zero de la mayoría de las empresas que están en SBTI, podría ser 10 a 100 veces más la demanda del mercado voluntario que lo que hoy día es. Entonces, en esa perspectiva, hay muchas oportunidades para el desarrollo de proyectos en soluciones basadas en naturaleza y también en lo que es remociones tecnológicas. Súper, muchas gracias. Y Cristian, ¿dónde ven ustedes las oportunidades de nuevos proyectos?
Bien, sin duda, entre los proyectos más atractivos en el presente y en corto y mediano plazo son soluciones basadas en naturaleza. Y entre remociones y reducción de emisiones, como decía Felipe, los dos son necesarios para combatir el cambio climático, pero el precio que se paga por las remociones es bastante más alto que el de la reducción de emisiones. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, está cobrando harta fuerza y el capital o la inversión está siendo más atractivo para proyectos de soluciones basadas en naturaleza. Entre esos, la forestación y el IFM. IFM es Improved Forestry Management, manejo forestal mejorado, y ARR es aforestación. ¿Ya? A ver, entre esos dos que hay harta demanda, crece fuerza por el IFM cuando escasea o cuando los tiempos de aforestación son más largos. Por lo tanto, una combinación o un balance entre esos dos tipologías de proyectos es súper interesante y clientes o compradores están prefiriendo un poco esa mirada. Corto plazo, IFM, manejo forestal mejorado, y ARR para un poquito mediano plazo. Muchas gracias. Después, ya. Perdón. No. Entonces, como resumen o como conclusión, las remociones valen 300% más que la reducción de emisiones en este caso, y FM es un punto óptimo hoy, genera adicionalidad demostrable y sin esperar tantos años como la ARR, pero la ARR es súper interesante en el mediano a largo plazo. Estaba hablando en mediano plazo, 5 años, 4 años, 5 años, desde que se empiezan a emitir los créditos. Oye, qué interesante escucharlos a ambos, pero el tiempo vuela, así que nos vamos a comprometer en hacer otro de estos webinars porque está muy interesante, tenemos muchas preguntas, pero para un cierre relámpago, 1 minuto estricto para cada uno. ¿Qué necesita Chile para posicionarse como un actor relevante en mercados voluntarios de carbono? Parte tú, Felipe, a ver, para que vayamos. Básicamente, y lo que yo he visto hoy día, que es la piedra de tope, es financiamiento. En el fondo hay muchos propietarios de la tierra para soluciones basadas en la naturaleza que tienen predios que no saben qué hacer con ellos, en el fondo, y no tienen otra vía de financiamiento. Pero cuando uno ya, después de haber terminado las prefactibilidades, ¿no es cierto?, y entrar a la etapa de diseño, ¿no es cierto?, documento, ya se ven intimidados cuando uno baja los números de cuánto les contaría implementar un proyecto, por ejemplo, de aforestación o de reforestación. Los IFM, como dijo Cristian, efectivamente son más fáciles de hacer y más rápido de recibir los primeros créditos, pero en ARR, en reforestación, necesitáis mucha espalda en el fondo, porque tienes que esperar entre 7 a incluso 10 años en el fondo, si es bosque nativo, para empezar a recibir los primeros créditos. Entonces lo que se necesita y lo que sí está haciendo el mercado es las compras a futuro. Como empresas como Microsoft sí están comprando a futuro. Entonces es buscar ese tipo de cliente que podría tomar el riesgo, ¿no es cierto?, tener ese capital inmovilizado por una cierta cantidad de años, pero con la retribución de poder contar créditos en el fondo que financió a un costo mucho más bajo, porque está haciendo el mismo el que desarrolla, por así decirlo, lo financia, y se salta todo lo que son los traders o los brokers en el mercado de carbono. Perfecto, Cristian. Sí, con respecto a eso, yo creo que Chile tiene la institucionalidad bastante sólida, NDC, lo dijeron todos, Autoridad Nacional Designada, los acuerdos bilaterales con Japón, Suiza, Singapur, etcétera, el marco regulatorio que define todo el tema de tipologías de proyectos, ITMO versus mercado no ITMO. Entonces, eso yo creo que está bastante sólido y eso nosotros lo hemos notado porque los compradores se acercan cuando hay certidumbre. Entonces, de esa perspectiva está súper bien, pero creo que la operativizar o hacer la bajada de esa institucionalidad a los proyectos es donde falta. O sea, en la hoja de ruta al carbono que se sacó, yo creo que es un muy buen comienzo, pero uno empieza a leerla entre líneas y o sea, faltan muchas cosas que definir en ese sentido. ¿Ah? Por lo pronto, en el fondo, definir todas las tipologías que faltan para los sectores biodigestores, equipamiento minero, electromovilidad, que creo que Cristina lo mencionó, que lo están trabajando, o ya están terminando, perfecto, eso genera certidumbre. Por lo tanto, habiendo esas situaciones, ese contexto, yo creo que estamos en muy buena posición para poder avanzar en un mercado súper sólido, porque Chile está siendo súper atractivo para compradores internacionales, en ese sentido. ¿Ah? ARR, IFM, no tienen la escala de Brasil, pero sí son súper interesantes. Entonces, como resumen, síntesis como estratégica en este sentido, calidad versus volumen,
Yo creo que el mercado se bifurca, nosotros competimos en ambos, en ese sentido, entonces, un poco volumen, pero más focalizados en calidad. El carbono como negocio, yo creo que es un negocio que puede generar flujos constantes en el tiempo o permanentes, no es solamente sostenibilidad. Y ventaja de escala y anticipación, desde el punto de vista forestal, las reglas están súper claras, 6.4, y la transición que estamos llevando nosotros en nuestros proyectos al 6.4 estamos liderando eso, pero vemos que hay también un premio para las empresas que están haciendo camino, porque los compradores se acercan y dicen, mira, vamos juntos, tomemos de la mano, compartamos el riesgo, delivery tanto, nosotros no te penalizamos si es que no llegas con cierto volumen y si no se cumplen las condiciones de precio, tampoco me penalizan a mí. Entonces, están siendo contratos súper eh, flexibles, pero con un piso que te permite trabajar internamente con un foco súper establecido. Oye, Eso. muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Felipe. Cristian, yo creo que pocos en Chile nos pueden compartir con tanta claridad esta transición al artículo 6.4. Así que muchas gracias y Felipe por recordarnos que los mercados voluntarios no son solo un instrumento financiero, sino una palanca de estrategia. Entonces, ya estamos avanzando desde la teoría a decisiones de negocio y eso es lo que nos tiene aquí a todos reunidos. Quiero agradecer la amplia participación en el chat. Las preguntas están que arden, las vamos a responder todas a través de los correos. Hay 4 clústeres de preguntas, pero no alcanzamos a responder, que tienen que ver con metodología, con perspectiva internacional, acceso a mercado para nuevos actores. Nos Ah, comprometemos a trabajar con el Ministerio y con DPS para hacer una preguntas y Lina, respuestas que vamos a poner a disposición. Pasamos ahora ya a esta etapa de cierre. Les comentaba que nos acompañaba Constanza Pantaleón, gerente general de Acción Empresa. Acción, nosotros como programa estamos profundamente agradecidos porque ellos han liderado estos 3 años el directorio. Así que muchas gracias, Constanza, y por haber hecho el link también con Arauco, una de sus empresas asociadas. Así que, Constanza, te dejo el micrófono. Sí, bueno, hola, buenos días. Agradecer al Ministerio de Economía, al Ministerio de Medio Ambiente y obviamente a Sistema B por hacer posible también este encuentro y también agradecer, impresionada por el alto interés que existe en este tema. Esto nos está mostrando que estamos hablando de un tema relevante. Muy agradecida también del panel y la disposición de Arauco. Efectivamente, ellos son socios nuestros de mostrar esta experiencia porque es lo que nos va a permitir seguir avanzando. Nosotros desde Acción Empresa valoramos muy importante la apertura del sector público para escuchar la experiencia del sector privado, porque estamos convencidos que las mejores políticas públicas son aquellas que se construyen incorporando la visión de quienes tienen que implementarla. Y lo que Cristian nos comentaba, obviamente nos avanza en eso. Y Felipe también con su experiencia con el sector privado, con la cosa práctica porque en el desafío final estamos todos bastante alineados. Podemos ver claramente, tal como se mencionaba, las leyes, tenemos las regulaciones, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. Compartir qué incentivos se necesitan, las barreras y qué aspectos pueden facilitar el desarrollo de proyectos es fundamental para contar con un marco regulatorio que entregue certeza y promueva la inversión. Las conversaciones de hoy reafirman que el desarrollo de un mercado voluntario de carbono sólido requiere confianza, reglas claras, colaboración. También evidencian que existe una oportunidad importante para que Chile fortalezca su sistema de proyectos de alta integridad y que no solo contribuyan a la acción climática, sino que también impulsen la innovación, la competitividad y nuevas oportunidades de desarrollo para sus territorios. Tenemos que avanzar de manera conjunta, colaborativa y no solo con el mercado voluntario de carbono, sino con el vínculo que se hacía mención también a los temas de naturaleza, que ese es otro gran desafío y que van a terminar cruzándose y marcando la agenda en estos temas. Y eso va a
requerir iniciativas tecnológicas, hay que ver cómo vamos a incorporar a las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil que participan en estos encuentros y cómo vamos a ir avanzando en eso, porque no va a ser solo mercados de carbono y solo las toneladas de CO2 equivalentes lo que van a seguir mandatando estos nuevos desafíos. Desde Acción Empresa queremos reafirmar nuestro compromiso a seguir siendo un puente entre el sector privado y las políticas públicas. Nuestro propósito es continuar canalizando la experiencia práctica para construir al desarrollo de un mercado de carbono robusto, transparente, creíble, que tenga calidad y no solo volumen, como también se mencionaba. No queremos ser espectadores de este proceso, queremos ser parte activa de su construcción y aportar para que Chile cuente con un mercado que acelere la acción climática con altos estándares. Entonces, sin más, doy las gracias por habernos invitado, gracias tanto a todos los panelistas como a todos los asistentes y muy disponibles para seguir avanzando en todas las líneas y flecos que tiene este gran desafío que es lograr tener un mercado sólido en volumen y en calidad. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Constanza, por tus palabras. Nicole, aquí Sistema B representando a todo este mundo de las empresas con propósito. No digo que otras no la tengan, pero estas la tienen en su ADN, en su constitución. Muchas gracias, Irina. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecer también la invitación a participar de este espacio que está tan conectado con el desafío que tenemos nosotros desde Sistema B como un movimiento global, donde justamente lo que se busca es lograr que las empresas se motiven y comprometan en generar beneficios no solo para ellas mismas, sino que para las personas y el planeta. Básicamente eso significa la B, beneficios focalizado a las personas y el planeta. Y en eso también, como movimiento, hemos transitado hacia nuevos estándares, que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado hoy día, de cómo los desafíos globales también han cambiado, han aumentado, se han complejizado. Y la certificación de empresa B, que es básicamente lo que se le entrega a las empresas que hacen este compromiso, los estándares también han cambiado y hemos subido la vara, donde la acción climática hoy día ocupa un lugar importante y específico dentro de este nuevo set de estándares, donde en nuestro caso no se agota solo con la carbono neutralidad, sino que también busca mirar la biodiversidad, la circularidad, la gestión hídrica. O sea, ya tenemos múltiples desafíos donde este que estamos hablando hoy día es uno de ellos. De hecho, nuestro desafío, lo que nosotros les planteamos a las empresas B, no es solo buscar instrumentos que le ayuden a mitigar, sino que hagan un esfuerzo importante en disminuir sus emisiones. Eso es parte de los estándares. Básicamente se les pide a las empresas que hagan todos sus esfuerzos y ajustes para disminuir radicalmente sus emisiones, donde cuando se llega al punto de que ya no se pueden disminuir más, puedan acceder a otro tipo de instrumentos que, como acá se ha mencionado, cumplan con estándares de calidad y con un impacto que realmente permita remover el carbono, digamos, de nuestro planeta. Sin embargo, entendemos que esto no es solo exigencia, no es solo pedir que las empresas cumplan con ciertos estándares, sino que también, y apareció acá, tiene mucho que ver con la mejora continua, de cómo abrimos estas conversaciones, estas oportunidades, este conocimiento, estos instrumentos, para que las empresas puedan comenzar a transitar también este camino. Tenemos aquí ejemplos de Arauco, de Carbón Neutral, que hoy día son expertos en esto, han avanzado muchísimo, tienen una estructura interna que ha logrado ya incorporar este compromiso, pero hay muchas empresas afuera que necesitan comenzar a transitar y hacer este camino, y es lo que nosotros también nos comprometemos y es lo que hemos estado haciendo con Huella Chile a través de nuestros programas, con el Ministerio de Medio Ambiente, con Acción Empresa, con Pacto Global, o sea, abriendo distintas alianzas que permitan que las empresas hagan este camino de mejora continua, y ese es también nuestro compromiso, el seguir avanzando, el seguir entregando herramientas, el seguir demostrando a través del ejemplo de empresas concretas como las que están aquí, que esto es posible. ¿Ya? Que se puede tener un muy buen negocio, se puede tener un buen negocio, pero a su vez haciéndose cargo de la transición que necesitamos hacer en los desafíos ambientales. Así que simplemente agradecer
seguimos disponibles a seguir colaborando y esperamos que estas conversaciones se sigan repitiendo para que más empresas y más organizaciones puedan acceder a esta información que es tan valiosa también para los desafíos que tenemos. Estás en silencio, Irina, por si Sí, acaso. gracias. Muchas gracias, Nicole. No puedo dejar de agradecer también a los equipos de DPS y del Ministerio que han estado ahí respondiendo preguntas arduamente y que han estado en el back office también para que estas cosas ocurran. Y en eso quiero dar las gracias también a Gonzalo Villanueva, quien lidera este equipo de DPS, por esta interesante iniciativa. Ya este es el tercer webinar y hemos tenido éxito de participación, muchas preguntas y harta acción para... Aquí estamos haciendo un buen punch inicial, así que Gonzalo, me gustaría que pudiera cerrar este webinar para dejarlos a todos motivados a seguir trabajando en esto. Muchas gracias, Irina. Nada, en primer lugar, agradecerle a todos por su participación, a todos los asistentes. Ya, como dijiste tú, nuestro tercer webinar de esta temporada, súper, los tres muy exitosos. A ver, primero quiero, en el fondo, manifestar el compromiso que tiene el Ministerio de Economía y en particular el equipo de PS con seguir trabajando para dinamizar y profundizar los mercados de carbono. Desde el Ministerio de Economía vemos esto como una herramienta fundamental y tenemos un compromiso muy profundo y está en nuestras prioridades hacer que esto siga creciendo y en eso estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y también con el Ministerio de Agricultura. Lo quiero mencionar también porque ahí hay una pata de trabajo específico para el sector forestal que se está trabajando de manera bien intensa. Así que, y también decir que, bueno, esta primera temporada de webinars demostró lo exitoso que han sido, lo interesante de la herramienta, de cómo poder salir a comunicar lo que estamos haciendo, enlazar a los privados, con los consultores, con el sector público, creo que eso ha sido muy, muy beneficioso y la idea va a seguir continuar trabajando con esta herramienta de aquí para adelante. Y en particular agradecer a todos los participantes, Arturo, Cristina, por sus presentaciones muy, muy claras, muy buenas, muy completas. Imposible responder todas las preguntas, claramente hay un nivel ya súper técnico que cada uno tiene que seguir trabajando por su lado, pero vamos a seguir haciendo esto. Agradecerte a ti, Irina, en esta temporada también por tus 3 participaciones como moderadora. Agradecerle a Felipe y a Cristian por la conversación de casos reales, digamos, que nos mostraron que se puede, lo que están haciendo. Mencionaron puntos súper interesantes, en particular sobre el financiamiento, el problema de financiamiento y temas específicos de los cuales nos podemos hacer cargo o podemos trabajar desde el mundo público. Así que tema del financiamiento, la hoja de ruta y cómo hacer que los distintos mercados de carbono sean complementarios entre ellos y no compitan de alguna manera. Ahí también tenemos un desafío. Y eso, y también gracias por acompañarnos a Constanza y Nicole y a todos los que estuvieron presentes hoy día. Así que nada, muchas gracias y nos veremos pronto. Esperamos en un futuro no tan lejano poder organizar una nueva serie de webinars. Y muchas gracias a Súper, todos. Cristian, Felipe, gracias a todos los que hoy día nos acompañaron. País Circular, que siempre ha estado apoyando al programa Transforma y todas las iniciativas que realizamos. Así que muchísimas gracias. Van a saber más de nosotros porque creemos que esta es una súper buena forma de comunicar. Gracias, Gonzalo, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos. Chao, Irina. Chao. No, gracias. Muy bien, Chao. muchas Chao. gracias. Semana. Gracias. Tengan buen día. Gracias a Chao, todos. buen día. Gusto de Todos. Chao, Nicole. conocernos. Chao. Chao, chao a todos.